Ok, buenos días. Damos bienvenida nuevamente entonces a nuestro ciclo de capacitaciones en riesgos financieros. Durante esta sesión, entonces trabajaremos matrices de transición aplicadas a la administración de riesgo de crédito, fundamentalmente a la identificación del punto de default por mora y adicionalmente al cálculo de probabilidades de incumplimiento. Entonces, vamos a hacer un desarrollo práctico en Excel apoyado en el material que ya ha sido colgado en la página de nosotros y del cual ustedes han tenido acceso. Como lo decía Giovanni al comienzo de la sesión, nosotros vamos a hacer una grabación de esta sesión de tal forma que ustedes puedan acceder a ella de forma ilimitada para que ustedes puedan pues realizar sus ejercicios en casa. El material con el cual se va a construir la matriz se les va a enviar por correo a las personas que han participado del curso para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio ya guiados directamente por el video o de acuerdo pues a las herramientas que se les han brindado en esta sesión. Vamos a dar inicio entonces a la metodología. Como se mencionaba en el video que está colgado, una matriz es un arreglo de números organizados en filas y columnas. Nosotros vamos a tomar como insumo en este caso una información que va a estar en una base de datos. La base de datos que nosotros vamos a usar en este caso va a ser una de Excel. Y en Excel, ¿qué vamos a requerir? Fundamentalmente, vamos a necesitar como insumo unos vectores, ya sea de días de mora o de calificaciones, en un horizonte dado de tiempo. Como su nombre lo indica, una matriz de transición es un arreglo de filas y columnas que se modifica, que evoluciona y que es dinámico a través del tiempo. Entonces, la primera pregunta a la que uno se enfrenta y que debe responder es, ¿qué horizonte de tiempo voy a tomar como referencia? La respuesta es, eso depende del ejercicio al cual usted vaya a enfocar los resultados de esta metodología. Cuando estamos hablando de punto de default por mora y cuando estamos hablando de probabilidades de incumplimiento, uno debería utilizar un horizonte de tiempo mínimo de 12 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe contar al menos con 12 vectores de información tomada mensualmente, como les digo, ya sea con base en días de mora o con calificaciones. Ahora, si se trata de evaluar las políticas, que es otra de las funcionalidades que tienen las matrices de transición, una política podría madurar más o menos entre los 6 meses y los 18 meses. Y dentro de esta aplicación ya es por conocimiento experto que se identifica cuál es el horizonte de tiempo óptimo. Pero como les digo, podría empezar en 6 meses. ¿Cómo ha evolucionado esa política? ¿Cómo han evolucionado los créditos que han sido otorgados bajo unas nuevas reglas de juego o bajo unas nuevas políticas? ¿Cómo se han comportado en el tiempo? En esta sesión específicamente nos vamos a centrar en la identificación del punto de default por mora, razón por la cual hemos incluido 12 vectores de mora, que van desde el año 2010, mes de octubre, día 31, hasta el año 2011, mes de septiembre, día 30. Aquí contamos con 12 vectores de mora entonces. Ahora bien, esas moras han sido identificadas para un total de 22.843 obligaciones. Esto quiere decir que tenemos una base suficientemente grande que va a ser representativa de nuestra población. Un tema bastante importante de definir en este momento es si vamos a hacer una identificación de punto de default por mora, hay unas segmentaciones naturales y necesarias que debemos tener en cuenta. No es posible hallar un punto de default por mora para una totalidad de cartera cuando esta cartera contiene más de una modalidad de crédito. Las modalidades de crédito pues también han sido descritas en los videos que ya han sido colgados previamente en la página. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una modalidad microcrédito y una modalidad consumo, debería trabajarlas de manera independiente y deberíamos tener una matriz para cada una de ellas. Adicionalmente, dentro de cada modalidad de crédito, también se hace necesario hacer una diferenciación o una segmentación
por las características propias de cada una de las líneas de negocio que componen esta modalidad, haciendo que, por ejemplo, en plazos, en mercado objetivo, en características del producto, en montos, sean lo más similares posible. Por ejemplo, en consumo nos encontramos tarjeta de crédito y también nos encontramos el producto libranza. En estas dos líneas de producto, a pesar de que pertenecen a la misma modalidad de crédito, ellas dos tienen características que son sustancialmente diferentes y que hacen necesario construir una matriz para cada una. En conclusión, las matrices de transición se construyen para segmentos de la población que son homogéneos. No pretende cubrir, digamos, la totalidad de la cartera, dado que allí vamos a encontrarnos con elementos que no son necesariamente homogéneos. ¿Okay? Aquí encontramos una cartera de consumo que tiene un pago por ventanillas, un consumo de libre inversión, y todas estas obligaciones corresponden a este segmento. En la columna B de este archivo nos encontramos entonces los días de mora que presentaron cada una de esas obligaciones, y así sucesivamente hasta que en la columna M encontramos los días de mora de cada una de esas obligaciones para el mes de septiembre del año 2011. Tenemos entonces un horizonte de tiempo de 12 meses y un horizonte de transición de 11. ¿Por qué horizonte de tiempo diferente al horizonte de transición? Porque nosotros vamos a comparar este momento inicial, es decir, 2010-10-31, lo voy a pintar de amarillo, lo vamos a comparar con lo que le sucede de ahí en adelante. Si he partido de una situación inicial o de un número de días de mora inicial en el mes de octubre del año 2010, quiero saber, partiendo de esa posición, partiendo de ese número de días, cómo se va a comportar esa obligación al transcurrir el tiempo, al paso del tiempo. Y al transcurrir el tiempo quiere decir que tenemos en total 11 meses para poder hacerle seguimiento. Podríamos tener más horizonte de tiempo o un horizonte de tiempo mayor, o podríamos tener menos si solamente estamos evaluando políticas y la política, como les decía, ha sido implementada recientemente. Para hacerle monitoreo es viable empezar a hacerle seguimiento a partir del sexto mes y de ahí en adelante hasta que la política tome su madurez. Bien, entendiendo entonces cuáles son los insumos con los cuales vamos a hacer nuestra matriz de transición, vamos a proceder a aplicar la metodología. Decíamos que, adicional a un momento inicial y un momento con el cual voy a comparar, se requiere establecer ciertos rangos o ciertos estados que son los que finalmente se van a comparar. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que yo tengo aquí información de mora, que sería una variable, si me permiten, entre comillas, continua, dado que tenemos la variable cuantificada en días, digamos que es estrictamente en intervalo entre un día y otro no vamos a tener información, pero sí tenemos pues una secuencia de días a través de los cuales vamos a medir el comportamiento del hábito de pago histórico de mi cliente. Pero la idea es que todos estos días de mora puedan quedar ubicados o clasificados en unos estados que hemos definido inicialmente. Estos estados los vamos a encontrar aquí en esta hoja de convenciones. Aquí hemos hecho una propuesta inicial de estados en los cuales vamos a denominar estado 00000 a aquellos clientes o aquellas obligaciones que empezaron en 0 días de mora o cuyo vector de días ha mostrado 0 días de mora. En el siguiente estado, cuando el cliente tiene un rango de moras entre 1 y 30 días, vamos a denominarlos como categoría 001, 030. Estas categorías son propuestas, no quiere decir que el usuario no pueda realizar su propuesta de clasificación de rangos de días de mora. Es posible que lo pueda construir en intervalos de 60 días o en intervalos de 30 días o en intervalos de 15 días. Estos intervalos se deben sujetar al plazo del producto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un crédito de 5 años, yo puedo fácilmente hacerle seguimiento de 30 días en 30 días. Sin embargo, si yo tengo un crédito de un sobregiro, por ejemplo, que no tiene más de
30 días o 60 días, el seguimiento no puede ser de 30 días, debería ajustarse entonces a ese nuevo plazo y podríamos estar proponiendo entonces plazos, por ejemplo, de 10 días o de 15 días para hacerle seguimiento. En este orden de ideas, para el ejercicio particular que vamos a desarrollar, vamos a tomar entonces como estados los que aquí vemos, los que aquí están propuestos, de tal manera que tenemos un total de 14 estados y finalmente la mora, que es mayor a 361 días, queda clasificada como un nuevo estado. Vamos ahora entonces a utilizar estos estados para poder clasificar estos días de mora que tenemos aquí en cada uno de los vectores. Bien, entonces, vamos a tomar el mes de octubre y lo vamos a clasificar en nuestros días de mora. Vamos a colocar entonces rango inicial y vamos a clasificar nuestros días de mora que tenemos en este vector dentro de las convenciones y dentro de estos intervalos que ya hemos definido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un buscar B. ¿A quién vamos a buscar? A estos días de mora. ¿Y en dónde los vamos a localizar? Los vamos a ubicar en esta tablita. Nuestra tabla de entrada va a corresponder a la ubicación de los días de mora que están en la columna C y vamos a traernos como insumo la categoría que se encuentra en la columna D. Entonces, marcamos la tabla, fijamos nuestra tabla y de esta tabla le pedimos que nos traiga la columna 2, que es en donde se encuentra la información que quiero etiquetar, o sea, el rango. Ya tenemos entonces la etiqueta de rangos para cada una de nuestras obligaciones en el momento inicial. Ahora bien, tenemos dos opciones. Una opción es tomar una comparación del momento inicial versus el momento final. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esa comparación de momento inicial contra momento final, es como si ustedes fueran al médico porque tienen un esguince en un tobillo y al médico no le llevaran una radiografía, sino le llevan una fotografía. Como la fotografía es superficial, seguramente el médico no va a poder hacer un diagnóstico exacto de lo que le está sucediendo, porque detrás de esa fotografía pueden haber tejidos que se están deteriorando y con una foto no los vamos a ver. Es el mismo riesgo que corremos cuando nosotros hacemos una comparación momento inicial, momento final. ¿Por qué? Es posible que en el momento final el cliente haya puesto al día su obligación, mientras que en el centro de ese periodo, en el transcurrir de ese periodo, el cliente haya tenido unos comportamientos adversos que le han significado provisiones a la entidad y han significado un deterioro de la calidad de la cartera. Si nosotros tomamos el momento final, estaríamos desconociendo esa información que tenemos en el intermedio. Sin embargo, es posible hacer el ejercicio a través de una comparación momento inicial, momento final, que para nosotros va a ser más o menos como ir al médico a que nos diagnostique un esguince únicamente con una fotografía. Así lo vamos a manejar, haciendo la analogía. Vamos a hacer entonces la búsqueda, igual que en el caso anterior, pero nuestra búsqueda va a estar basada en los días de mora del mes final, es decir, en el mes de septiembre del año 2011. Vamos a ubicar entonces esos días de mora dentro de nuestra tablita de convenciones y dentro de esta tablita nuevamente le decimos que nos traiga la columna 2. Aquí ya tenemos entonces rotulados los días de mora, vamos a encasillar, vamos a organizar estos días de mora dependiendo de los rangos que hemos definido para cada una de las operaciones. Observen ustedes, por ejemplo, que encontrándonos aquí 10 días de mora, el rótulo que le corresponde a la mora final, cuya referencia es la columna M, que es el momento final del periodo de historia que estamos tomando, en el caso de que la mora sea 10 días, nuestro intervalo va a quedar rotulado como 001, 030. ¿Por qué? Porque estos días de mora caben en este intervalo. Fíjense ustedes que al momento de realizar la búsqueda no estamos haciendo una búsqueda exacta, sino una búsqueda por intervalo. Fíjense ustedes que aquí
después de hacer la solicitud de que extraiga la columna 2, no le estamos dando información adicional a esa función de búsqueda. Ahora bien, como nosotros sí queremos hacer un buen diagnóstico, la idea entonces no es hacer un diagnóstico con la fotografía, sino con la radiografía. Y la radiografía, haciendo la analogía aquí en este ejercicio, lo que va a hacer es indagar durante todo el periodo histórico que estamos tomando cómo fue el comportamiento de nuestro cliente y vamos a traer aquel comportamiento que ha sido el más deteriorado, el más malo. Es decir, vamos a extraernos la mora máxima, aquel momento en donde nuestro cliente durante ese periodo de información ha presentado su comportamiento más malo, es decir, la máxima mora. Entonces, en rango final vamos a traernos la máxima mora del periodo y vamos a calcular precisamente cuál ha sido esa máxima mora del periodo de transición, es decir, desde el mes siguiente al momento inicial hasta el final. Recuerden que no vamos a incluir el momento inicial, porque se trata de evaluar precisamente cómo transita o cómo migra partiendo de ese estado a los siguientes estados. Bien, ahora teniendo esa mora máxima, nosotros vamos a hallar entonces el rango de la mora máxima para establecer cuál es la categoría que le corresponde a ese peor comportamiento identificado durante ese periodo de información, durante ese periodo histórico. Entonces vamos a buscar precisamente esa mora máxima también en nuestra tabla para colocarle el rótulo o la etiqueta o el estado conforme lo hemos nosotros definido previamente. Y ya tenemos entonces nuestros insumos para poder tener los vectores con los cuales realmente vamos nosotros a construir nuestra matriz de transición. Y vamos a construir, como estamos viendo, dos matrices de transición. ¿Por qué? Una con nuestra fotografía y otra con la radiografía, es decir, con la peor mora que tenemos a lo largo del periodo. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es copiando las fórmulas para cada una de las obligaciones de tal manera que cada una de esas obligaciones estén ubicadas en uno de los rangos que previamente nosotros hemos establecido. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Que tenemos ahora nosotros cuatro nuevas variables. Una que se llama rango inicial, que contiene estos días de mora del momento inicial rotulados por intervalos o por rangos o por estados. Los rangos de mora del momento final, esta mora del momento final la hemos establecido también en rangos y adicionalmente hemos hallado la máxima mora de todo el periodo después del momento inicial. Fíjense ustedes que está marcado únicamente posterior a la columna B. Y sobre esa máxima mora también estamos encontrando cuál es el rango que le corresponde a esa máxima mora. Bien. Estos van a ser entonces nuestros insumos para lograr hacer nuestra matriz de transición. Vamos a ir guardando estos resultados parciales. Para poder tener acceso a nuestra información. Ahora, después de haber hecho uso de la información de los últimos 12 meses, únicamente vamos a trabajar nuestras matrices con estas nuevas variables que hemos construido y que yo voy a pintar aquí de color azul. Estas son las variables con las cuales nosotros vamos a construir nuestra matriz de transición. ¿Cómo construimos nuestra matriz? Una matriz es un arreglo de filas y columnas y la vamos a poder obtener a partir de una tabla dinámica. Entonces vamos a construir nuestra tabla dinámica y el rango de información que va a requerir es estas columnas que nosotros acabamos de crear y que contienen los rangos que establecimos de las moras observadas.
Siempre en las filas vamos a tener nuestro rango inicial. Entonces en la etiqueta de fila vamos a contener rango inicial y vamos a empezar por hacer el análisis de la fotografía, es decir, de la comparación del momento inicial versus el momento final. Y en la etiqueta de columnas vamos a colocar rango final y los valores que vamos a sumar aquí también van a corresponder a los de rango inicial. ¿Qué quiero saber? Quiero saber de los clientes que comenzaron en un estado inicial, cómo se comportaron y cómo finalizaron el periodo de observación. Eso es lo que vamos a querer identificar. Por lo tanto, los valores que nosotros vamos a contar corresponden a los de rango inicial. ¿Por qué? Porque quiero distribuir e identificar esos clientes que comenzaron, cómo evolucionaron y cómo terminaron el periodo. Aquí ya tenemos entonces nuestra matriz. Vamos a hacerla un poco más pequeña para que sea visible para todos. Y aquí lo que observamos es cómo se distribuyen nuestros clientes de un momento inicial, cómo se distribuyen a lo largo de, de los diferentes estados de mora. Entonces, por ejemplo, los clientes que comenzaron, recuerden que este es el rango inicial, los clientes que comenzaron en el estado inicial de 0 días fueron un total de 18.837 clientes, u obligaciones en este caso. De esas 18.837 obligaciones, hubo 15.503 que estando en el rango inicial 0 días permanecieron en el rango inicial 0 días. Hubo 1.668 operaciones que, estando en el rango inicial 0 días, migraron a un estado de mora superior y se fueron al final del periodo a un estado de 1.30 días. Es decir, que sobre estas operaciones ya hubo un deterioro. Igual pasa con el siguiente rango. De esas 18.837 operaciones, nos encontramos que 528 operaciones pasaron o migraron a un intervalo de 31 a 60 días y así sucesivamente. Hasta encontrarnos, por ejemplo, que de esas 18.837 operaciones, 5 se fueron a un intervalo de 331 días, 360 días. Fíjense ustedes que este elemento que yo voy a marcar aquí corresponde a los clientes que iniciaron en un estado y terminaron en el mismo estado. En este caso, son los clientes que iniciaron en el estado 1.30 y terminaron en el estado 1.30. En este caso, de los clientes que iniciaron en el estado 31.60 y terminaron en el estado 31.60. Es decir, que permanecieron al transcurrir del tiempo, ni mejoraron ni empeoraron. Asimismo, los elementos que están marcados por encima de esta raya amarilla que yo estoy pintando aquí corresponden a los deterioros. ¿Por qué? Porque tengo los elementos que estando, por ejemplo, en un estado inicial de 0 días, migraron a un estado superior entre 1.30 días o a un estado superior en 31.60. De la misma forma, por ejemplo, los clientes que estando en un estado inicial 61.90 migraron a un estado superior de mora entre 91.120 y así sucesivamente. Es decir, que todo lo que está por encima de esta línea que yo estoy pintando aquí amarillita corresponde entonces a deterioros evidenciados en esa situación inicial, respecto de esa situación inicial, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué querrá decir entonces los elementos que están por debajo de la diagonal? Los elementos que están por debajo de la diagonal entonces son las recuperaciones. Por ejemplo, los clientes que comenzaron en el rango 1.30 fueron 2.231, de los cuales lograron ponerse completamente al día 1.361 clientes. Es decir, todo lo que está por debajo de la diagonal principal corresponde a recuperaciones respecto de este momento inicial, es decir, que logramos disminuir la edad de mora respecto del momento en el cual esos clientes comenzaron. Todo lo que está por encima entonces son deterioros y todo lo que está marcado con esta línea amarilla corresponde a las permanencias o a los estados iguales de iniciación y de finalización en el periodo. Ahora bien, estos estados nos pueden estar costando en provisiones. ¿Por qué? Nuestra cartera idealmente debería permanecer en el rango 0 días, es decir, que estando al día permanezca todo el tiempo al día. Pero ¿qué pasa?
Si yo tengo mi cliente en un estado 1.30 días y permanece 1.30 días, quiere decir que él recurrentemente tiene unas moras, a pesar de que son pequeñas, pero pueden estarme afectando, así sea en menor medida, mi flujo de caja. Si nos pasamos al siguiente rango, vemos como los clientes que están en 31-60 días permanecen en 31-60 días. Estos clientes inclusive empiezan a afectarme a mí en provisiones. ¿Por qué? Porque es un rango en el cual no hay como tal un excelente hábito de pagos y por cuenta de estas moras es necesario constituir unas provisiones que pueden estar afectando el PIG de la compañía y adicionalmente la calidad de la cartera de la misma. Esto hace ver que todas las diagonales después de esta, que voy a marcarla en azul, o en rojo más bien, porque esta es el estado ideal y con esa no tenemos ningún problema, ese es el estado ideal de la cartera. Todas las diagonales, todos los elementos de la diagonal, en donde se ve que un cliente que comienza en un estado inicial permanece en el mismo, nos van a costar a nosotros en cartera. Entonces, estos elementos podríamos estarlos contemplando dentro de nuestro análisis como un deterioro, como un costo de cartera para identificar el punto de incumplimiento o default por mora. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros la identificación de este punto de default por mora? Sencillamente vamos a mirar entonces en cuál de estos estados iniciales es más probable que el cliente tienda a deteriorarse que a recuperarse. Si me permiten, voy a pasar aquí un momento a la presentación que ya habíamos revisado y que estaba puesta pues en la página de internet de U de Riesgos, a través de la cual se observaba cómo una de las condiciones que teníamos era encontrar el estado del cliente por número de días de mora en donde la probabilidad de recuperación de ese cliente fuera menor que la de deteriorarse. Probabilidad de recuperación, recuerden que es todo lo que está por debajo de la diagonal principal que acabamos nosotros de trabajar. Es decir, es todo lo que tenemos allí debajo de la línea que hemos pintado de amarillo. Y vamos a ver en dónde la probabilidad de que la sumatoria de esos elementos sea menor a la probabilidad de deterioro, es decir, todo lo que está por encima de la diagonal o incluyendo la diagonal, ese punto en donde esa probabilidad es mayor, donde esa sumatoria es menor, va a quedar identificado entonces como incumplimiento por días de mora. Vamos a revisar entonces en el ejercicio específicamente cómo logramos hacerlo. Esto entonces, volviendo, retomando, es recuperación. Estos son deterioros y estas son permanencias. Estas amarillas son permanencias que me cuestan, mientras que esta permanencia que está aquí en vino tinto es la ideal, es en donde yo quiero que siempre esté concentrada la cartera. Ahora, para poder hacer esa sumatoria y encontrar la probabilidad, recuerden que probabilidad es número de casos a favor sobre número de casos total y que está en el intervalo cerrado 0,1. Entonces vamos a requerir que la distribución de estos clientes que comenzaron en un estado inicial y se repartieron durante todos estos estados de mora, pues sea exactamente eso, una probabilidad o un porcentaje. Para ese efecto, vamos a hacer que en nuestra matriz los datos se muestren entonces como porcentaje del total de filas. Aquí ya lo tenemos entonces como porcentaje del total de filas. Voy a hacerlo más pequeño para que podamos ver la matriz completa. Y al momento de tenerlo como porcentaje del total de filas, evidenciamos cómo, comparando momento inicial versus momento final, nos encontramos que el 82.3% de los clientes están en el intervalo, comienzan en el intervalo 0 días y permanecen en ese intervalo. Y vemos como el 8.85% se deteriora y migra al siguiente estado. Y vemos cómo si hacemos la sumatoria conforme lo que hemos dicho de lo que está por encima de la diagonal, es decir, los estados superiores de mora, vemos cómo aquí encontramos un deterioro de 17.70. Es decir, que el deterioro de los clientes que están en el rango de 0 días, que comienzan en el rango de 0 días, corresponde a 17.70%. Aquí vemos que el deterioro
es menor que la probabilidad de permanecer o recuperarse. Recordemos que aquí permanecer es el estado ideal de la cartera, porque son los clientes que están al día, permanecen al día. Cuando este porcentaje es menor que el porcentaje de recuperarse, quiere decir, cuando ese porcentaje es menor que el porcentaje de recuperarse, quiere decir que aún no podemos identificar allí nuestro punto de incumplimiento por mora. ¿Por qué? Porque no es cierto que más de la mitad se está dañando. Aquí vemos como solamente un 17,70 es el volumen o la masa crítica de clientes que se está deteriorando. Entonces vamos a llevar esa sumatoria por aquí al margen para poder ir identificando en qué punto vamos a encontrar nuestro default por mora. Entonces vamos a hacer la suma de aquello que signifique deterioro para nosotros, es decir, todo lo que está por encima de nuestra diagonal principal. Aquí tenemos un deterioro de 17,70, aquí vamos a tener un deterioro, entonces corremos una casilla respecto del anterior rango y vemos cómo aquí es del 24,52. Miren ustedes que aquí estamos tomando como referencia desde Y hasta acá, porque Y es lo que está delante de la diagonal. Miren ustedes como aquí estamos tomando como referencia ya no desde Y, sino desde Z. ¿Por qué? Porque la diagonal me va trasladando hacia la derecha esa sumatoria, porque el deterioro se traslada entonces en un estado o en una categoría adicional. Vamos a continuar identificando entonces nuestro deterioro. Aquí nos encontramos que el deterioro es del 25,66. Aquí vamos a ver cómo el deterioro entonces es del 32,05 y en este intervalo va a ser del 41. Ya nos aproximamos, piensen ustedes, a ese 50%. Nos vamos aproximando a ese umbral que hemos fijado en donde más de la mitad se deteriora. Vamos en el 46. Y aquí encontramos el 51. Recuerden que según lo que habíamos hablado nosotros aquí en nuestra presentación, decíamos cómo la probabilidad de recuperarse es menor que la de deteriorarse. Si tengo dos eventos que pueden estar sucediendo y son excluyentes, sucede uno o sucede el otro, o me recupero o no me recupero, la sumatoria de ellos dos es 1. ¿Y en qué momento la probabilidad de que suceda uno es mayor a la del otro? Pues en el momento en donde más del 50% se inclina hacia uno pues, de los dos estados, hacia una de las dos posibilidades. En este caso vemos entonces cómo para el rango 151-180 días nos encontramos que más de la mitad de los clientes contienen o tienen una tendencia mayor a deteriorarse que a recuperarse. ¿Por qué? Porque todo lo que está por encima de nuestra diagonal principal, todo lo que está por encima de esta zona amarilla, suma más del 51,52%. Es decir, que bajo este ejercicio, nosotros tendríamos que nuestro punto de default por mora estaría entonces en el intervalo 151-180 días. Este queda ya marcado entonces como intervalo de default por mora. ¿Para qué va a ser útil? En el momento en que nosotros vayamos a construir un modelo interno, vamos a poder identificar la variable default como aquellos clientes cuya mora en los siguientes 12 meses es superior a 151-180, ¿de acuerdo? Entonces todos los clientes que tengan una mora mayor a ese estado o a ese umbral van a quedar clasificados como clientes incumplidos. Vamos a seguir haciendo la sumatoria aquí para continuar y terminar con el ejercicio e identificar cómo se siguen comportando estos umbrales pues, de días de mora y estos deterioros después de esos estados, después del estado de incumplimiento.
Aquí ya no aplica porque no hay deterioro. Ahora bien, bien podríamos hacer también el ejercicio. Aquí estamos solamente tomando deterioros, pero también podríamos estar haciendo el ejercicio con deterioro y permanencia. ¿Qué es permanencia? Y permanencia quiere decir que nosotros estamos incluyendo todo lo que está en la diagonal principal. ¿Qué quiere decir eso? En este ejercicio hemos desconocido que este 1448 me cuesta. A mí no me interesa tener un cliente que recurrentemente está en el intervalo 1.30 a 1.30. Lo ideal para mí sería que él siempre pagara al día. A mí no me interesa tener un cliente que esté en el intervalo 31.60 y mantenga en 31.60. Para mí lo ideal sería que este cliente se recuperara y se pusiera al día. En ese orden de ideas, estos elementos que están en la diagonal principal, entonces deben también tenerse en cuenta para la sumatoria y para poder evaluar específicamente cómo se debe comportar o cómo es que se va a comportar ese default por mora incluyendo la diagonal principal. Entonces, para este efecto vamos a hacer el mismo ejercicio, solamente que vamos a incluirle la diagonal principal y vamos a mirar si el punto de default por mora modifica respecto del primer ejercicio que habíamos hecho. Obviamente, para el primer caso, dado que nuestros clientes que están marcados aquí, nuestras obligaciones marcadas en vino tinto, son las obligaciones que nos interesa mantener y quisiéramos que allí estuviese concentrada la mayor cantidad de nuestros clientes, en el primer intervalo, en ese rango, no vamos a sumar la diagonal principal. Vamos a mantener la suma de los elementos que están por encima, pero de ahí en adelante sí vamos a contemplar, a incluir entonces los elementos que están por encima de la diagonal, incluyendo la diagonal. Vemos aquí pues como esa sumatoria es un poco mayor respecto del ejercicio de deterioro únicamente porque estamos incluyendo entonces nuestra diagonal principal. Y vamos a ver cómo se comporta para ver si en este ejercicio específico el punto de default por mora se modifica por el hecho de estar sumando los elementos que tenemos en la diagonal principal. Aquí vemos también como ya nos estamos aproximando al 50%. Cada vez nos aproximamos. Tenemos valores inclusive cuando la diagonal es 0, vemos como los valores de sin deterioro y sin permanencia y con permanencia son iguales, porque aquí pues esta casilla no le está generando un incremento a esas probabilidades. Vamos a continuar entonces haciendo nuestra sumatoria y vemos como aquí coincide el punto de default por mora. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el mismo estado se supera el 50%. De repente con permanencia un poco mayor la concentración, sin embargo el umbral que hemos nosotros establecido se supera en el mismo rango de días de mora. Recordemos que este rango de días de mora correspondía este rango de días de mora corresponde al intervalo 151-180. Es decir, si un cliente comienza con un estado o con unos días de mora de 151-180, quiere decir que nuestro cliente ya está incumplido. Tenemos que marcarlo como probabilidad de incumplimiento 1. ¿Cuál es la probabilidad de que incumpla dado que ya está incumplido? 1. Ahora bien, aquí vamos a ver un tema bastante interesante también. Y es que a pesar de que nosotros llegamos a unos estados de mora, vemos cómo tocamos un umbral y esos empiezan a desacelerarse. Vemos cómo, por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo, en el caso de la mora en el intervalo, vamos a marcar ese que tengo aquí, vamos a identificar cuál es ese, 331 días, 360 días, vamos a ver cómo en ese intervalo tenemos un deterioro menor que el que evidenciamos aquí en el rango 151-180. ¿Y por qué puede pasar eso?
Eso puede suceder por varias razones. Una de ellas es que haya una adecuada gestión de cobranza, pero esa gestión de cobranza se está haciendo de forma tardía. ¿Por qué? Porque aquí sí logro recuperar mi cartera, pero para que se recupere bien ustedes que la cartera tuvo que haber pasado por unos momentos de alta concentración y deterioro hasta que ya logra recuperarse, ¿de acuerdo? En ese sentido, aquí podemos hacer un, digamos, alusión a el manejo que se le está dando al tema de la cobranza. Pero sin embargo, queda marcado el primer momento en el cual la obligación supera el umbral de los días o la concentración de los días de mora que nosotros hemos establecido. ¿Esto qué quiere decir? Que así haya recuperaciones posteriores, así aquí haya un mejor comportamiento, el punto de forma va a quedar como la primera vez que fue eh, excedido ese límite del 50% que hemos establecido. Ahora, aquí estamos trabajando con el 50%, pero bien, podríamos trabajar también con el 30%. Es decir, ¿en qué momento más del 30% nuestra población se deteriora en cambio de recuperarse? Si colocamos como umbral el 30%, vemos cómo tendríamos unas políticas mucho más rígidas, mucho más conservadoras, dado que estamos marcando una mayor masa crítica como clientes incumplidos y seguramente vamos a encontrar nuestro incumplimiento por mora antes en comparación a si lo hacemos con una concentración o con un umbral del 50%. ¿Por qué? Porque estamos diciendo con una menor cantidad de concentración de malos, para mí eso ya es un cliente incumplido. Por ejemplo, si fijáramos como umbral el 30%, vemos cómo ese 30% se supera para deterioro, para este rango, para esta definición que estamos haciendo aquí, se supera al pasar esta definición del 30%, si fuera ese nuestro parámetro, se superaría al pasar los 61,90 días de mora, que es muchísimo antes que el 151,180, en el cual más de la mitad son los que se deterioran. Aquí estamos diciendo cuando se deteriora más del 30%. Y fíjense ustedes que ese mismo 30% queda excedido, inclusive cuando tomamos la diagonal principal, ese 30% queda excedido desde el primer momento que tiene el cliente de mora, desde el primer día de mora que tiene. Miren ustedes que en el intervalo 1.30, aquí ya observamos cómo nuestro cliente pues tiene un rango superior a los 30, al 30%. Continuando con el ejercicio. Entonces vemos cómo si contamos con nuestra diagonal principal, aquí vamos a tener un 58,70. Aquí vamos a tener entonces un 57,50. Aquí vamos a tener entonces un 55,17. Y aquí vamos a tener entonces nuestro 48. Aquí vamos a tener nuestra diagonal, que en este caso es 0. Bien, entonces aquí ya que tenemos identificado cuál es nuestro punto de default por mora, sabiendo que la condición es en donde más de la mitad de las obligaciones supera el umbral de días de mora. Hasta aquí hemos trabajado entonces con rango inicial versus rango final, ¿de acuerdo? Es decir, la fotografía. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero entonces lo vamos a hacer mirando rango inicial versus peor comportamiento. El análisis es exactamente el mismo. Por tal efecto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es copiar esa matriz para hacer el análisis y le vamos a cambiar, a modificar entonces los criterios de entrada. Vamos a cambiarle el criterio de entrada aquí. Permítanme un momento. Vamos a copiar nuestra matriz.
continuar haciendo el análisis ahora con la fotografía y ahora con la radiografía. ¿Mm? Y lo que vamos a hacer a esta matriz es simplemente, después de haberla copiado, vamos a cambiarle entonces la variable de análisis. Ya no va a ser rango final, sino va a ser, rango inicial seguimos contando, sino va a ser rango máximo. Vamos a mirar cuál fue el peor comportamiento y vamos a traernos entonces el rango máximo. Miren ustedes que respecto del ejercicio que estábamos haciendo antes, aquí tenemos de los clientes que están al día y permanecen al día solamente un 63.67%, mientras que arriba teníamos una concentración del 82.30. ¿Qué hace la diferencia? Que aquí estamos comparando los que iniciaron en 0 días y terminaron en el último mes en 0 días, mientras que aquí estamos evaluando los que comenzaron en 0 días, pero durante todos los 11 meses siguientes permanecieron en 0 días. Es decir, que si el cliente en alguno de esos 11 meses tuvo un pecadito de mora de 5 días, de 8 días, de 10 días, él ya no va a quedar en este intervalo, sino va a quedar clasificado conforme esa mora máxima que hemos evidenciado. Así fue como construimos esta variable de rango max. ¿Recuerdan? Bien. Entonces vamos a identificar ahora sí con base en ese análisis en donde vamos a encontrarnos aquí nuestro punto de default por mora. ¿De acuerdo? Vamos a mirar si este punto de default por mora permanece en el mismo intervalo. Aquí veíamos como antes lo teníamos en el intervalo 151-180 y aquí miramos en donde superan ellos el 50%. ¿En dónde los van a superar? Observen ustedes cómo ese 50% se supera en la segunda banda. ¿Y cuál es la segunda banda? Aquella en donde nuestro cliente contiene entre un día de mora y 30 días de mora. ¿De acuerdo? Miren ustedes cómo cambia drásticamente el intervalo o el momento inicial respecto del cual el cliente pues entra en incumplimiento. Aquí vemos entonces que para este ejercicio el punto de incumplimiento de mora se encuentra en el rango 1-30 días. ¿De acuerdo? Mientras que en el ejercicio anterior lo encontramos en el rango 151-180 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio es muchísimo más exigente, muchísimo más riguroso y mucho más conservador si nosotros lo realizamos tomando como referencia entonces nuestro mayor incumplimiento, nuestro mayor rodamiento, pero sí también tenemos en cuenta cuál ha sido el peor comportamiento de nuestro cliente, si tenemos la máxima mora. Entonces, miren ustedes, como les repito, aquí lo encontrábamos en el rango 151-180, mientras que en este caso lo vamos a encontrar en el rango 1-30 días. Es así entonces como nosotros hemos podido identificar nuestro punto de default por mora. Recuerden por favor que aquí estamos trabajando con un umbral del 50%, pero bien podríamos trabajar entonces con un umbral del 30%, evento en el cual nosotros tendríamos que encontrar cuál es el intervalo que se ajusta a ese parámetro que podríamos estar fijando, o bien también podríamos trabajarlo evaluando cuál es el intervalo en el cual el cliente supera un umbral superior al 50%, por ejemplo, un 70%. Si nuestro umbral fuera un 70%, aquí vemos que no habría momento respecto de los rangos que hemos creado inicialmente, no habría lugar a un incumplimiento por mora porque ninguno de los rangos se supera el 70%. Si nosotros hubiésemos fijado como rango no el 50, sino el 60, fíjense ustedes que ese 60 se excede en este intervalo que corresponde a la edad de mora o el estado inicial de mora 211, 240 días y en ese caso nuestro punto de incumplimiento por mora hubiese sido pues este rango de moras. Bien, hasta aquí hemos realizado entonces el ejercicio de identificación del punto de default por mora para una cartera de consumo tomando dos ejercicios. En uno, tomando momento inicial, momento final y en el otro tomando momento inicial, momento final. Haciendo la diferenciación entre si tomamos o no los elementos de la diagonal principal, sabiendo que el ejercicio pues finalmente más exigente y más riguroso debería hacerse
precisamente en este segundo escenario tomando nuestro peor comportamiento, pero adicionalmente también teniendo como referencia los elementos de la diagonal principal que corresponden a esta segunda columna. Aquí vemos como el 90%, por ejemplo, de los clientes que tienen un estado inicial de 1,30 días llegan en algún momento de su vida a una mora superior y durante todo ese periodo de observación, pues lo que generan es una masa crítica del 90%. Más del 90% de los clientes que comienzan en el rango 1,30 tienden a migrar a rangos de mora superiores durante algún momento de los siguientes 11 meses. Esta es la conclusión de este ejercicio. Y hasta aquí llegamos entonces con nuestro primer taller de uso de matrices de transición aplicadas al riesgo de crédito, cómo identificar el punto de default por mora. Espero que esta metodología aplicada específicamente a la solución de esta problemática sea útil para ustedes. Cualquier comentario o sugerencia, pues estaremos dispuestos completamente a recibirlos en nuestra página U de riesgos. Recuerden que nuestro objetivo es hacer comunidad conjuntamente con ustedes y crear conocimiento conjuntamente con ustedes. En nuestra próxima sesión de taller de matrices de transición aplicadas al riesgo de crédito, vamos a hacer una identificación y una estimación de las probabilidades de incumplimiento tomando como base el ejercicio que hemos desarrollado hoy. Por lo tanto, para darle continuidad a nuestro ejercicio, a nuestro ciclo, les recomiendo no perderse pues las sesiones de aquí en adelante vamos a estar programando y pues estar continuamente en contacto con nosotros para darle continuidad a los temas que iremos desarrollando en los talleres que estamos promoviendo con ustedes. Fue un placer acompañarlos durante esta hora, entonces ya quedamos pues en manos de don Giovanni Camacho. No se les olvide, por favor, que también paralelamente vamos a estar realizando capacitaciones de aplicación de esta misma metodología a riesgo de mercado, cómo aplicamos matrices de transición en la solución de problemas o de ejercicios de riesgo de mercado. Listo, Giovanni. excelente Sandra, muchas gracias. Quisiera dar paso a preguntas. No sé si en la audiencia tenemos preguntas que levanten la mano o por medio del chat para leerlas aquí. Recuerden que este es un espacio que va a quedar grabado para consulta de toda la comunidad. Es muy interesante que puedan participar, que puedan hacer sus preguntas, ojalá por medio de audio, para que todo este recurso quede grabado. Diego Gaitán no tiene preguntas, muy bien, gracias. Bueno, vamos a enviarles igual si este material lo vamos a enviar, gracias Sonia. Sandra, por la observación ahí. Sí, este material, este archivo lo vamos a compartir también para que lo puedan bajar desde el portal. Entonces, igual compartimos la grabación y compartimos el material. Bueno, muchas gracias. Sí. No, les iba a comentar que como dice Giovanni, pues todo este material queda para que ustedes lo puedan consultar. Si ustedes quieren referir a un amigo, con muchísimo gusto nosotros pues estamos, como les estábamos mencionando hace un momento, creando comunidad. La idea es entonces pues que si ustedes saben de personas que puedan estar interesadas en el tema, pues aquí nosotros no tenemos ningún límite, digamos, para inicialmente hacer las capacitaciones al público. Entonces sí sería muy interesante pues que la gente que esté interesada pues pueda conectarse pues a este espacio que estamos creando. Adicionalmente pues el material va a quedar, como dice Giovanni, pues colgado digamos de la página en caso de que alguien no haya podido llegar a la sesión o no haya logrado comunicarse. En ese sentido pues puede entrar a la página y descargar el material y puede reproducir digamos tal cual el taller como se ha dictado digamos en el día de hoy. No hay más preguntas. Entonces, feliz fin de semana para todos. Excelente puente y que descansen. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, feliz fin de semana. Gracias por su participación.